Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén. Estamos otra vez, como siempre, en el Yeshiva Huchel Gesed, el hilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a empezar hoy, vamos a estudiar algo muy interesante. Muchas veces hablamos de Moshe Rabenu, Moisés, el primer guía espiritual, maestro espiritual del pueblo de Israel, después de los patriarcas y todo, Moshe Rabenu, Moisés, nuestro gran maestro. Hablamos mucho de él, lo mencionamos mucho, pero, como muchos saben, su hermano se llamaba Aarón, y muy interesante. Los sabios nos dicen sobre Aarón, hay muchos elogios sobre Aarón. Era un hombre de paz. Ish Shalom, un hombre de paz. Un hombre que siempre buscaba hacer las paces entre uno, su prójimo, marido y esposa, e incluso en uno mismo. Él todo el tiempo buscaba cómo ayudar a la gente. Y Hashem, el creador del universo, lo eligió para ser el sumo sacerdote, HaKohen Agador, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, representar al pueblo de Israel frente a él, bendito sea, en el templo, en el tabernáculo, en el desierto. Y hay tanta moraleja y tantas enseñanzas que podemos aprender de Aarón. Me gustaría dedicar esta clase a eso, porque podemos crecer tanto al entender cómo Aarón hacía las cosas, cómo veía las cosas. Y de verdad en la Torah se puede aprender muchas cosas muy importantes. Entonces vamos a empezar. Ustedes saben, cuando el creador del universo, cuando Hashem lo eligió a Moisés, para ser su enviado, a salvar al pueblo judío, cuando se reveló a Moisés, y le dijo, tú eres el elegido, tú tienes que ir, hablarle al pueblo de Israel, que se preparen, porque la Geulah, la redención, la salvación del pueblo de Egipto, ya está por ocurrir cada minuto. Y también, por supuesto, tienes que ir a hablar al faraón, a Paró, tienes que decirle que él tiene que aceptar y dejar que el pueblo judío salga de Egipto. Y Moisés no acepta, no quiere. Era un hombre muy humilde. ¿Quién soy yo para hacer una cosa como esa? ¿Quién soy yo? No quería. Y Hashem le dice, no te preocupes. Tu hermano se va a alegrar. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi hermano? ¿Qué? Hashem, creador del universo, Dios Todopoderoso, sabía. Una de las razones que Moisés no quiso aceptar ser el líder de Israel fue porque su hermano mayor, Aarón, él es su hermano mayor y él es el hermano pequeño. No es honor que el hermano más pequeño sea un líder mientras tiene un hermano más grande, sabio. Entonces le dice el Creador, y aquí aprendemos algo muy importante sobre Aarón, el hermano de Moisés. Le dice al Creador que no te preocupes, Moisés. Aarón ya está en camino hacia ti, está llegando a verte. Y tiene alegría en su corazón que tú fuiste elegido. Él está alegre en su corazón porque tú fuiste elegido a ser el líder. ¿Qué cosa? No es nada fácil entre hermanos, dentro de la familia, tanto más en el trabajo, colegas, amigos. Cuando se le da a alguien una posición alta, recibe una grandeza, algo especial, cuán difícil es alegrarnos junto con él, poder estar alegres en su alegría.
nos enseñan los sabios, es mucho más fácil al hombre ir, por ejemplo, Dios no lo permita, falleció alguien. Entonces es mucho más fácil ir a visitar el hombre que perdió un hermano o que le pasó algo y sentir su dolor. Es mucho más fácil que sentir la alegría del otro cuando a él le llega una cosa buena, una gran felicidad. Y Aarón HaKohen era un hombre de paz. Él veía todo el tiempo lo bueno y se alegró en su corazón por ver que su hermano recibió una posición como esa, ser el líder de Israel. Él es el hermano mayor. Supuestamente él lo tenía que recibir. Él tenía que recibirlo. Un rol como ese, no. Y no le importaba. Todo lo contrario, se alegró. Este es Aarón. Era un hombre de paz. Un hombre sabio. Un hombre conectado con el Creador. Y hay algo muy extraño en la Torah. Algo muy extraño. Vemos en la Torah, en el libro de Bamidbar, Números, dice así, la Parashá Be'alotcha. Leímos hace poco. La Parashá Be'alotcha dice así. Está todo el pueblo de Israel en el desierto. Ya salieron de Egipto. Moisés es el líder, el maestro, y Aarón, el sumo sacerdote. Y le dice el Creador a Moisés así. Y habló el Eterno a Moshe, diciendo, habla a Aarón y le dirás, cuando enciendas las candelas hacia el centro del candelabro, alumbrarán las 7 candelas. Hay velas, el candelabro de oro, en el sagrado templo, y él tiene que encenderlas. Muy bien. Hashem le dio un trabajo muy importante a Aarón. ¿Sí? Él tiene que encender las luminarias y tiene que hacerlo de una cierta forma. Muy bien. ¿Y qué dice la Torah de eso? Dice así. Dice, e hizo así a Aarón lo que le dijo Hashem a Moisés, que le diga a él, e hizo así a Aarón. Tal como le había ordenado el Eterno a Moisés. La Torah nos dice que Aarón hizo lo que el Creador le dijo. La Torah no tiene así palabras libres. No es, en la Torah no están escritas palabras así sin razón. Cada palabra tiene una explicación. Cada palabra tiene una causa. ¿Cómo puede ser? La Torah nos dice que Aarón hizo lo que le había dicho el Creador. Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto. Y Rashi nos dice todavía más. Estas palabras que está escritas aquí, e hizo así a Aarón, ¿saben lo que significa? Significa que la Torah lo está alabando a Aarón HaKohen. La Torah está alabando a Aarón y diciendo un gran elogio sobre Aarón. ¿Cuál es el gran elogio sobre Aarón? ¿Ustedes saben? Que no cambió de lo que Hashem le había dicho. Así dice Rashi. La Torah nos dice que Aarón hizo exactamente lo que el Creador, lo que Dios le dijo. Y no cambió nada. Y es un gran elogio. ¡Wow! Un gran elogio. Tengo una pregunta. Te pregunto, Juan. Dime, si Hashem se hubiera revelado a ti y te dice, Juan, quiero que hagas tal y tal cosa. ¿Habías pensado 2 veces? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? Incluso lo hiciste. ¿Lo hubieras hecho de otra forma? No como el Creador te había dicho. Incluso una persona simple, que el Creador le hubiera dicho algo, seguida se hace lo que Dios dijo, el Rey del mundo, el Rey del universo. Entonces a Aarón HaKohen hay que decir que él hizo lo que Hashem le dijo. Por supuesto que sí. No, la Torah dice, hay que escribirlo y es un gran elogio. Es una gran alabanza.
¿Qué está pasando aquí? Es una gran pregunta. Muy difícil de entender. Nos enseñan los tzadikim lo siguiente. Por supuesto que Aarón hizo exactamente lo que el Creador le dijo. Sin cambiar nada. Exactamente. La halajá, la ley judía, hizo lo que hay que hacer. Prender las velas, exactamente como dice la Torá, al centro del candelabro. ¿Sí? 7 velas y 1 en el medio, 8 en total. Hizo todo lo que había que hacer. El aceite que hay que usar. Hizo todo exactamente como hay que hacerlo. Pero no cambió. ¿Qué no cambió? No que no cambió la halajá. No cambió la alegría del primer día. El primer día que él entró para encender las velas en el tabernáculo. Con una alegría, estoy cumpliendo con la mitzvah, con el precepto de Hashem. ¡Qué gran alegría! ¡Qué gran honor! Bueno, primer día, pero hay que hacerlo cada día, día tras día, es algo diario. Y la rutina, como conocemos ya, no le hace muy bien a la persona. La rutina, un día, 2 días, ya me canso. Te cansas ya. ¿Cuánto puedo? ¿Hacer lo mismo? Ya lo haces automáticamente. Chic, 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 ya. Ya no es nada especial. Ya lo conoces. Ese es el gran elogio. Aarón a Cohen cada día que entraba ahí, en este pequeño templo que estaba con los hijos de Israel en el desierto, cada vez con la misma alegría, con un canto. Lo hacía de todo el corazón, como si fuera la primera vez. Eso es lo que dice la Torá, que lo había hecho exactamente como debía hacerlo. Por supuesto que no cambió la halajá, pero lo hizo con tanto entusiasmo y alegría. Y esa es una gran enseñanza. Hay que saber que nosotros también vivimos la rutina todo el tiempo. Bueno, cuando eres, antes de casarte, un soltero, una soltera, tienes una forma de vida. De pronto llega el gran momento, casamiento, ¡guay! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué gran cosa! Y que, bueno, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 1 año y ya la vida, la rutina, todo el tiempo igual, todo igual, me canso ya. Uno se cansa de su esposa, ella se cansa de él, los dos se cansan de los hijos. Es una gran mentira. La rutina es un arma muy poderosa en las manos de la mala inclinación. Ella usa esa rutina para hacerle al hombre, a la mujer, bajar de su nivel espiritual, caer, de ver la vida como algo que es siempre igual, como un desierto. ¿Qué hay que ver en el desierto? Arena, un poco más de arena, más arena. No hay un gran paisaje. Esa es la razón que el pueblo de Israel, Hashem hizo que el pueblo de Israel tenía que ir por el desierto por tantos años, ver todo el tiempo lo mismo y aún sentir la cercanía de Hashem. Llegar a un estado de renovación todo el tiempo, empezar de nuevo, abrir los ojos. Se cuenta de un gran rabino que falleció hace unos años. Era de verdad, un rabino muy justo que vivía en el sur de Israel. El Rav Pinkus falleció, murió de hecho, en un accidente. Y él era un hombre, un tzadik muy especial. Él reconoció el gran poder de hecho, que tiene la mala inclinación cuando utiliza la rutina. Y por lo tanto, él buscaba todo tipo de formas para combatir, para luchar en contra. Y él cuenta que hacía así. Cada mañana iba a rezar
en la sinagoga. Y cada día es igual. Ya conoce su sinagoga, conoce el libro de rezos, el Sidur. Ya todo igual. No hay nada, no hay ninguna novedad, ¿no? ¿Qué hacía él? 5 minutos antes que entraba a la sinagoga, hacía como un juego así. Empezaba a mirar la sinagoga de afuera y se hacía sentir como si fuera la primera vez. Decía, ¡guau! ¡Qué linda casa! ¡Qué edificio! ¡Qué lujo! ¡Qué belleza! Había la puerta grande. ¡Qué lugar tan lindo! Así. Se hablaba a sí mismo para despertar esa sensación de la primera vez. Reconocer de verdad el gran mérito que tiene al entrar a una sinagoga. Y se decía, wow, ¿qué es este lugar? El nombre de Hashem está escrito ahí. Está ahí. Es un lugar santo. Es la casa de Hashem. Tengo que entrar con honor, de reverencia. Tengo que ver cómo camino. ¿Qué es este libro? Wow, un libro de rezos. Y así hacía hasta que empezaba la tefila. Y eso de hecho despertaba en él esa sensación, esa renovación. Es algo importante. No dejar que esas cosas pasen así nomás. No dar por sentado las cosas. Abrir los ojos como en la primera vez. Eso es tan importante tanto para la vida conyugal, para la crianza de los hijos, para tu lugar de trabajo. Tomar un poco de tiempo para meditar, para pensar, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Ver la importancia de las cosas. El sentido de cada cosa. Eso despierta al hombre. Esto justamente es lo que nos dice la Torah de Aarón. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo cada día? Prender, encender las velas. Cada día. ¿Cuánto se puede? No. Todo el tiempo. Él tenía un proceso. Usaba así un proceso de renovación. ¿Qué voy a hacer? Voy a cumplir con la palabra de Hashem. Wow, es una gran cosa eso. Y yo tengo el honor de hacerlo. Wow. Y así pensaba y llegaba al incendio de las velas con tanta alegría. Valoraba lo que hacía. Hasta que la Torah escribe que no cambió nada. De la misma alegría de hacer y cumplir con la palabra de Hashem como en la primera vez. Ahora, algo muy interesante. En esta parashá que leemos, entonces se cuenta sobre Aarón, pero en la parashá anterior se cuenta algo muy interesante. Había una gran fiesta ahí en el desierto. El pueblo de Israel por fin construyó el tabernáculo, que es un templo móvil, ¿sí? Es un templo que podían llevar con ellos en el desierto. Y llegó el día de que empezaron, hacían una fiesta por empezar, terminaron de construir el templo, y cada una de las tribus, los líderes, en hebreo se llaman los Nesiim. Nasi se traduce hoy como presidente, pero Nasi significa el jefe, el líder de cada tribu, tenía que traer una ofrenda, un sacrificio en honor de Hashem, en honor del tabernáculo. Y entonces, cada tribu, cada presidente, cada jefe, traía su regalo. Y Aarón, era el jefe de la tribu de Leví, Shevet Leví. Hashem no le ordenó nada. Él no trajo una ofrenda. Y le dolió mucho. De verdad le dolió mucho. Quizás Hashem no se complace conmigo, no está de acuerdo. Quizá está enojado conmigo. Entonces, explica Rashi, la parashá esta de Baalotcha llega después de la parashá de las ofrendas de los líderes de las tribus para decirnos
que después que terminó todo eso, Hashem se reveló y le dijo a Aarón, tienes que saber que tu oficio, que lo que tú tienes que hacer, prender las velas, en ese mismo momento se le dio esta mitzvah, este precepto, tienes que saber que es más elevado, es más importante, es más grande, es más precioso a mis ojos, le dice Hashem, que todas las ofrendas de esos líderes de Israel. Hay que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué hay en esto? ¿Qué hay? Increíble la Torah, las enseñanzas de la vida. ¿Cuánto podemos aprender de un versículo? Incluso de la conexión entre una parashá, una sección de la Torah y otra. No hagas eso más. No hagas eso más. Apaga los celulares, por favor. Entonces, ¿cuánto se puede aprender? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué prender la menorá es más importante que todas las ofrendas de las tribus? Entonces, nos dice la Torah y nos dicen los sabios, hay que saber. ¿Sabes por qué es más importante? Porque un trabajo, un esfuerzo que haces a diario, cada día, haces algo y otro día, es mucho más valioso, tiene mucho más valor que una cosa grande que se hace una vez y ya, nunca más. Los jefes de Israel, de las tribus, era una cosa que pasó una vez. Una vez tenían que traer esa ofrenda y terminó. Era un solo día en esa fiesta que hicieron ahí de la inauguración del tabernáculo. Pero Aarón recibió un precepto diario, cada día lo mismo, como hemos mencionado. De hecho, Hashem nos dice lo siguiente, tienes que saber que yo aprecio más ese trabajo diario de cada día, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese tiene un valor mucho más grande. Porque por supuesto recibir un premio una vez, ¡guau! ¡Qué alegría! Pero eso justamente, hacer lo mismo cada día, ahí se ve quién eres tú. Si de verdad estás contento con lo que haces o no. Y esa es una gran moraleja para nosotros. Porque tenemos que saber lo siguiente. Muchas veces en la vida perdemos las cosas pequeñas porque buscamos las cosas grandes. Rabbi Nachman dice algo increíble. Enseña así. Dice, no dejes que las luces grandes te apaguen las pequeñas luces. A lo largo de tu camino en la vida, hay tantas pequeñas alegrías, hay tantas cosas que te pueden llenar, pero tienes que abrir los ojos. Estamos acostumbrados a no verlo. Estamos acostumbrados a no ver las cosas pequeñas. Solamente lo grande, las cosas... Escuchen esto, algo muy interesante. ¿Qué pasó? Ustedes saben, las grandes compañías, fábricas, tienen una caja y ahí la gente que trabaja puede escribir una nota con una idea que se puede mejorar, que se puede cambiar, porque ellos trabajan cada día y saben. Entonces hicieron eso, también en Estados Unidos, también en Japón, hicieron así una caja que cada uno puede poner. Si tiene una idea, algo así. Ahora, para hacer que la gente, todos los que trabajan, los obreros, de verdad, empiecen a buscar y decir que hay alguien que trabaja, dice mejor que quede así, que se le arruine todo al jefe. No entiende que si el jefe sufre, él también va a sufrir. Pero no importa, hay gente que dice, no, yo no digo nada, que se arreglen solos. Entonces, para hacer que tengan el interés de dar sus ideas, su opinión,
Entonces, hicieron así. Cada uno que escriba su opinión, una idea, algo que hay que mejorar, algo que hay que cambiar. Y de hecho, la compañía va a hacer algo con esto, va a utilizar y va a llevarlo a cabo, va a recibir un premio. Estamos hablando de mucho dinero. Puede ser $400, $500 para alguien que trabaja. Tiene que trabajar bastante tiempo para esta suma de dinero. Buena idea. Entonces todos empezaron a escribir. De verdad, ganó uno, ganó otro. Así fue. Eso fue en Estados Unidos. Pero en Japón, si no me equivoco es Japón, la fábrica de Toyota, los automóviles, hicieron igual. Pero el premio era algo mucho más pequeño. $5, $10, algo así. No porque le falta dinero. Ellos entendieron algo. ¿Qué fue el resultado? El resultado fue que en Estados Unidos, las compañías ahí en las fábricas, la gente todo el tiempo buscaba ideas grandes. Algo, una novedad, algo que sea de verdad, algo algo especial que va a cambiar todo. Buscaban cosas grandes. ¿Y cuántas cosas grandes se pueden encontrar? Entonces, uno ganó, otro más y la gente ya no se ocupaba más de los pequeños detalles, de ver las cosas pequeñas de cada día. Y de verdad, entonces la compañía, de verdad, no salió nada de eso, porque bueno, una gran idea, bueno, está bien. Pero, salvo de eso, fuera de eso, nada. Pero ahí, en Toyota, ¿qué pasó? La gente no empezó a pensar muy lejos, una revolución, cambiar todo. No, las cosas pequeñas. Hay que arreglar esto, y esto está un poco mal, y de verdad, mucha gente ganó esos $5, $10, pero todo el tiempo se ocupaban en buscar esos pequeños detalles. El hombre que sabe apreciar esas pequeñas luces, esas chispas de luz, esas bondades que Hashem nos da todo el tiempo, nuestro camino, en nuestra vida, de verdad puede ganar una y otra vez y otra vez. Luego va a llegar a un gran premio, va a tener una fortuna muy grande. Pero si todo el tiempo busca, como yo le escribí hace poco, como una reflexión, escribí así: muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Hay pequeñas alegrías por todos lados. No, yo estoy esperando cuando yo sea un ingeniero, cuando yo sea un padre, cuando yo sea un abuelo. Nunca pueden gozar de ahora mismo, de las pequeñas cosas. No, cuando yo llegue a hacer eso y eso, voy a estar alegre. Voy a llegar a la alegría. No, la gente pierde las pequeñas alegrías buscando esta gran felicidad en el fin del camino, en el final del camino. No. Y por lo tanto ignoran las pequeñas chispas de luz que Hashem sembró en su camino. Esas mismas chispas de luz, esos pequeños puntos de alegría diaria, ellas mismas guían a la persona a esa anhelada felicidad. Esas pequeñas chispas de luz que Hashem sembró en tu camino, ya de antemano, pero todo el tiempo las ignoras. No, yo busco. Ese es el gran mensaje que Aarón nos enseña, porque la Torah escribe. Esa es la alabanza de Aarón. Él sabía cómo alegrarse con esa vida, esa rutina, esa vida diaria, y renovarse, y ver las bondades, y apreciar lo que hace. Mientras los presidentes, los líderes de las tribus, una vez, el gran premio, el Oscar, supuestamente. Una vez, bueno, después ¿qué te queda? Un recuerdo. Bueno, le puedes contar a tus nietos que una vez yo fui. Pero ejemplo personal no tienes, porque no sabes gozar de las cosas pequeñas. Esa es una gran enseñanza que cada uno necesita en su vida. Y Aarón a Cohen, cuando su hermano
fue elegido a ser el líder de Israel, se alegró. Porque para él fue otra chispa de luz. Baruch Hashem, un judío, recibió un oficio muy importante. Y no solo que es un judío, es también mi hermano. ¡Qué alegría! 2 puntos buenos. Y seguramente encontró más y más cosas. ¿Y saben qué hacía Aarón? Nos dice Hillel, el anciano, el gran sabio de Israel. Está escrito en Pirkei Avot, que son las enseñanzas de nuestros patriarcas, de los sabios. En Pirkei Avot, en el primer capítulo, dice así. Hillel enseñó: sé de los alumnos de Aarón. Tienes que ser, si quieres tener éxito en la vida, tienes que ser de los discípulos, de los alumnos de Aarón. Porque Aarón amaba la paz y perseguía la paz todo el tiempo. Amaba a la gente y la acercaba a la Torah. ¿Cómo hizo Aarón? ¿Cómo hizo Aarón que podía traer paz entre hombre y mujer? Entre un amigo y otro amigo. Nos dicen los sabios, todo el tiempo hacía las paces entre uno y otro. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo él logró ese gran éxito que nadie más ahí podía hacerlo? Hasta que todos los hijos que nacieron en esa época le llamaban a Aarón, porque la paz entre el esposo y su mujer llegó a través de él, con su ayuda. Entonces la gente le llamaba a sus hijos a Aarón. ¿Cómo logró eso? Justamente este mensaje. Él veía y buscaba el bien en todos lados. Cuando él veía que había una pareja enojada y peleándose, buscaba esos puntos buenos en la esposa y esos puntos buenos en el marido, y le decía uno al otro, le contaba los buenos puntos del otro. Y así hacía la paz, acercaba uno al otro. Eso significa paz. ¿Qué es paz? En hebreo paz es shalom. Shalom llega de la palabra shalem, completo, perfecto. Si entiendes que el creador del universo es perfecto, por supuesto, y como sabemos, uno de los nombres divinos, uno de los nombres de Dios es shalom, paz. Si entiendes que el creador es perfección, tienes que también entender que la creación es perfección. Y si es perfección, incluso si a veces parece que las cosas no van muy bien, hay cosas que hay que cambiar, tienes que buscar y encontrar en ellas también, esas cosas también, la perfección, la divinidad que hay en ella. Como enseña Rabbi Nachman de Breslev en la primera enseñanza en su libro Likutei Moharan. Buscar el bien en cada cosa, buscar lo bueno, buscar esa chispa de divinidad, ese shalom, esa paz, perfección que hay en cada cosa. Y cuando hay paz, nos enseña Rabbi Nachman, entonces todo puede conectar, porque la paz conecta. Paz es conexión. Las luchas, las batallas, las guerras, es desconectar, separar. Pues la paz es conectar. Entonces, a Aarón HaKohen le agradecemos por grandes enseñanzas que nos trajo Aarón HaKohen. Y hay mucho más que hablar sobre Aarón HaKohen. Mucho más. Escribí muchos puntos, muchas cosas. Pero si hay un mensaje es este. En nuestra generación de fast food, comida rápida, tac, en el mundo de internet, de medios de comunicación, que al segundo que pasa algo, en el mismo segundo ya tienes que saber todo y sabes toda la información que nos rodea. Tienes que saber. Eso no representa la realidad, la verdadera realidad. Es muy importante tomar un poco de tiempo, apartarte de todo este mundo, de todo el ruido de este mundo, encontrar un lugar pacífico, donde puedes estar en paz, calmado, y empezar a meditar, reflexionar, ver las bondades que estás rodeado con ellas, las bondades del Creador, las cosas buenas, incluso en la rutina.
Y entonces puedes de verdad despertar esa rutina. Y tu vida diaria puede ser una fiesta que solamente continúa y sigue más y más. Que Hashem nos ayude, que podamos tener shalom, paz entre nosotros, nuestro Padre Celestial, entre hombre y su esposa, los padres y los hijos, un amigo, un hombre con su prójimo, que muy pronto podamos ver el sumo sacerdote Aarón Cohen en el sagrado templo aquí en Jerusalén, que esperamos su reconstrucción muy rápidamente en nuestros días. Amén.